riesgo de contaminación de esas pruebas quedó evidenciado. No, yo creo que son inhumanos. Lo patearon hasta reventarle la cabeza. Completamente de acuerdo con la sentencia que se dictó. Esta era una sentencia que ya estaba cantada. Si vos me decís que lo que se presentó es un informe pericial, está mal. Queremos darle la bienvenida a esta nueva Casa de los Abogados, que es la Asociación Civil Gente de Derecho, que desde hace muchos años nos representa en distintas luchas y que ahora también abre sus puertas a toda la comunidad. Esta asociación, que es liderada por el doctor Jorge Rizo, expresidente del Colegio Público de Abogados, y que los invita a participar, no solamente en las charlas, sino también a presentar sus propuestas e inquietudes. Bueno, yo personalmente quiero agradecer al doctor Jorge Rizo, quien nos permitió estar aquí junto a prestigiosos colegas y peritos para brindar una opinión un poco fuera de lo que se escuchó en los medios de comunicación respecto a este caso, que fue uno de los más mediáticos de todos los tiempos. Este caso nos llamó mucho la atención a los que ejercemos el derecho por distintas cuestiones que tienen que ver, de alguna manera, por cómo se abordó en los medios de comunicación, donde, a mi modo de ver, solamente se escuchó una sola voz. Y lo cierto es que cuando uno planteaba una pequeña disidencia, cuando uno expresaba tal vez un punto de vista distinto respecto al análisis jurídico de los hechos, ahí venían con toda la fuerza a atacarte. Y entonces fue el doctor Jorge Rizo quien nos invitó aquí al doctor Marcelo Parrilli, al doctor Héctor Rodríguez, a expresar nuestra opinión a modo de debate en su programa de radio, Gente de Derecho, que se emite todos los sábados de 12 a 16. Y así fue que analizamos en aquella oportunidad la sentencia, y si bien no llegamos a las mismas conclusiones, por supuesto, porque siempre se respeta la libertad de opinión, pudimos llegar a cierto consenso, que tenía que ver con la importancia de debatir esto en otro ámbito, un ámbito que ofrezca la oportunidad de razonar, que es muchas veces lo que se pretende evitar, que los individuos, que la comunidad razonen, que tengan espíritu crítico. Y es eso lo que venimos a convocar el día de hoy. Y este caso, como les decía, planteaba muchos interrogantes, más que nada a los abogados penalistas, ¿no? Por ejemplo, voy a tirar algunas ideas. He visto varios videos de Instagram de muchos de ustedes, donde cuestionaban, por ejemplo, el hecho de que el doctor Tomei encarara una defensa colectiva. ¿Era posible encarar una defensa colectiva teniendo en cuenta que tal vez los acusados habían o no realizado distintos roles dentro de lo que se denominó popularmente como plan criminal? Después también nos preguntábamos si era posible entonces ejercer dentro de un caso tan mediático una defensa pasiva. Sobre estos temas, los colegas luego van a dar también su opinión, a hacer un abordaje. Pero las preguntas no solamente rondaban respecto al rol del doctor Tomei como abogado defensor, sino también respecto a los acusados. Se decía, ¿por qué no hablaban? Se preguntaba a la prensa cuándo iban a romper el pacto de silencio, como si no existiera un derecho constitucional, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos al principio, Carlos, si este pacto de silencio entre los 8 acusados en algún momento se romperá. El pacto de silencio está desde el primer momento. Que por eso mantienen el silencio y lo que se llama... Porque el pacto de silencio es... Sí, esto me parece que tiene que ver con lo que algunos hablan de un pacto de silencio. Para mí no es un pacto de silencio, para mí es que están dispuestos a llegar al final sin hablar. Fue el primero de los acusados que rompió el pacto de silencio y en este... Sin embargo, a pesar de ello, se los presumió culpables desde el mismo inicio de aquel hecho del 18 de enero del año 2020.
Pero las preguntas seguían creciendo en los que somos curiosos del derecho, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, el rol del abogado de los particulares damnificados. ¿Era correcto que él se manifestara en los medios utilizando todo tipo de insultos? Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de p***, realmente. Llamándolo bestias salvajes, residuos escatológicos que merecían morir en prisión. ¿Afectaba o no afectaba la presunción de inocencia de la que debían gozar incluso en la prensa? Y también, a mí en particular, no sé si mis colegas compartirán esta visión, lo que me preguntaba era por qué el juicio se realizó en el mes de enero, plena feria judicial. ¿Por qué no se suspendió la audiencia el día que se conmemoraba el fallecimiento de Fernando Báez Sosa, y siendo que se había convocado a una marcha multitudinaria? Eran todas preguntas que me hacía, como también cómo era posible que el Tribunal número 1 de Dolores no fijara reglas para preservar el material probatorio que se estaba reproduciendo en ese juicio. Y la verdad es que el riesgo de contaminación de esas pruebas quedó evidenciado, por otra parte, en el resultado. Y por último, claro está, y por si a alguno le quedaba alguna duda, por supuesto que esperábamos justicia para los papás de Fernando Báez Sosa. Confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando. La justicia que ellos merecían y que les iba a poder traer un poquito de paz. Y entonces, así es que con estos interrogantes pensamos cuál era la mejor manera de debatir, si se quiere, estas cuestiones, porque hacen a nuestro quehacer cotidiano. Y lo que a mí me llamaba mucho más la atención era, bueno, ¿qué hacemos si a nosotros nos toca un caso similar, de tanta repercusión mediática como este? ¿Iríamos a la prensa? ¿Daríamos nuestra versión sobre los hechos? ¿Haríamos hablar a los acusados, a sus familiares? ¿Algo? ¿O nos mantendríamos en silencio, como lo hizo el doctor Tomei? Porque no hubo ninguna mención hacia ellos. No te voy a contestar, no me parece pertinente esa pregunta. Claro que la decisión sobre esta particular estrategia tiene que ver con una decisión absoluta y estrictamente personal. Nosotros no estamos aquí para juzgar el trabajo de nadie, de ningún colega, pero sí para reflexionar, porque de última los que se ven afectados son los que deben recibir justicia. Y a esta conferencia la titulamos "Para las bestias no hay justicia, el rol del abogado frente al abuso de poder", porque desde tiempos muy remotos, pero con mucho más fuerza en este caso, lo cierto es que se plantean dos clases de seres o individuos en la sociedad. Los individuos de bien, las personas que merecen ser protegidas en sus derechos y a quienes se les aplica, por supuesto, el rigor de la ley, que luchan o se tienen que defender de aquellos otros que son las bestias. Esos animales salvajes, peligrosos, y allí ya no analizamos lo que hizo, sino lo que el sujeto es. Que, claro está, sobre ellos no deben regir las mismas garantías que sobre estos otros. Y sobre ellos también pueden aplicarse los más severos castigos, crueles e inhumanos, porque humanos ya no lo son. Y entonces esta guerra entre dos clases habilita aplicar normas de excepción, si se quiere decir de alguna manera. Y entonces es los buenos contra los malos, una vieja discusión que se ha dado siempre y es una estrategia muy utilizada por la guerra y por la política. Es una estrategia política dividir a la sociedad. Y como resultado, ¿qué tenemos? Que se estereotipó a los acusados, que los acusados eran los que la prensa decían que eran. Mira, para mí estos muchachos imputados no son chicos, son criminales. Pueden volver a ser un peligro para la sociedad. No se identifique con estas mierdas. Entonces eran sujetos de poder, peligrosos, que además por el deporte que practicaban, el rugby, había que denominarlos rugbyers o como sea. Y entonces hablaba de poderío físico, económico y que podrían llegar a corromper el sistema judicial. Y entonces, claro, si estos son tan poderosos, nosotros, los buenos, necesitamos levantarnos
en contra de quien nos quiera hacer tanto mal. La sociedad estaba dividida en un principio. Muchos querían saber la otra versión, pero la mayoría no. Y para lograr finalmente el cometido, estas palabras un poco descalificadoras, insultos proferidos a los acusados, se replicó por miles y millones en la prensa. Y todos los programas de TV, durante la mayor parte de su programación, abordaban este caso. Fernando Báez Sosa. Fernando Báez. Y entonces se realizó un juicio paralelo, un juicio que no cumple con las garantías, un juicio inquisitivo, un juicio mediático, donde ya los acusados obviamente estaban condenados por la prensa y por la sociedad, ya no solamente era la prensa. Y así entonces se levanta un clamor popular que enarbola una bandera que tenía que ver con ese eslogan que justicia era pena a perpetua para los 8. Y todos sabían de derecho y entonces todos ya podían opinar sobre calificaciones legales, sobre la bestialidad del acto. Acto que claro está, yo entiendo, me van a decir, pero está grabado. Está grabado el fragmento final del hecho, pero nadie se interesó por saber qué había pasado antes. Y claro, como el doctor Tomei tampoco no nos presentó una versión sobre los hechos, este escandaloso evento trascendió y nos conmovió a todos. Y entonces este clamor popular que pedía la prisión perpetua para los 8 no quedó ahí. Resurgió en nosotros los sentimientos más salvajes. Claro, a las bestias hay que tratarlas como tal y nosotros también nos empezamos a convertir en bestias. Ya no solamente pedíamos la prisión perpetua, la ley del talión y la pena de muerte. Viejos debates, pena ya abolida por nuestra Constitución, es como que aprovechó el curso de este proceso para volver a reinstalar algo totalmente gravísimo que atenta contra un Estado de Derecho. Pero la deshumanización de los acusados bien valía la respuesta, ¿no? La respuesta tendría que ser absoluta, con total contundencia. La pregunta que nos hacíamos era, ¿este tratamiento inquisitivo, mediático, esta condena social, podrá quedar fuera de los estrados judiciales? Yo recuerdo cuando estudiábamos abogacía en la universidad nos decían, no, lo que pasa en la TV, lo que pasa en los medios, no entra al expediente. Lo que no está en el expediente no existe. Bueno, y vimos que producto de la mediatización, un poco o mucho, este paradigma quedó prácticamente en desuetudo, como decimos los abogados. Y entonces, este tratamiento inquisitivo, mediático, esta repulsión social sobre los acusados, que realmente los trató como si fueran los mafiosos más peligrosos de todo el planeta, generó ciertas actividades procesales que quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de información que la prensa no comunicó. Y así, desde el inicio del expediente, María Badaloni, jefa de la sección de psicología de la asesoría pericial de La Plata, hizo una denuncia y dijo lo siguiente: los peritos psicólogos designados en la presente hemos asistido a los efectos subjetivos que han tenido en otros casos resonantes en los que se ha intervenido y podrían tener en este la difusión descuidada o tendenciosa de datos y o documentos privados sobre las partes involucradas en ellos. Una cobertura mediática que estigmatiza a víctimas o imputados puede tener grave riesgo sobre la integridad psicofísica de los mismos. A pesar de esta advertencia, de esta denuncia, ningún juez de garantías se hizo cargo del asunto. Hasta el punto tal que el morbo se incentivó de tal manera que en los canales de televisión hacían entrevistas a presidiarios o expresidiarios, condenados, reincidentes, no por delitos como este, sino por delitos mucho más violentos, más salvajes, si se quiere utilizar el término, quienes decían de qué manera iban a recibir a los acusados. ¿Esto le espera a los Rivers en la cárcel? Sí, mirá, esa es una celda clásica, ¿no? Una celda típica.
Procuraban entonces dejar asentada la idea de que cuando llegaran, regresaran a prisión, iban a aplicar vejaciones, violaciones. Es más, los periodistas preguntaban dónde esos actos se iban a cometer. Y la gente disfrutaba de esta hazaña. Y además, hay un tratamiento del caso que realmente me hace acordar a épocas pasadas. Nosotros, abogados, siempre luchamos en contra del abuso de poder, de policías, de fiscales, etcétera. Aquí podemos reproducir un fragmento, se los voy a contar para no leer, de la segunda declaración indagatoria brindada un mes después de la detención por Enzo Comelli, donde él manifestó que esta es la segunda declaración indagatoria, que en la primera lo tuvieron 1 hora y media, encapuchados, que no podían respirar, que no les dijeron de qué se los acusaba, donde además no les leyeron sus derechos, donde tampoco les mostraron ni les comentaron sobre las pruebas en su contra. Y ustedes dirán, bueno, que se jodan, pero no, porque cuando alentamos la violación de las garantías, esto afecta a todos, a culpables, no tan culpables e inocentes. Y después la pregunta que me hacía era, ¿podrá entonces el tribunal abstraerse de esa presión mediática y social, siendo que no había resguardado, no había dictado ningún protocolo para evitar la contaminación y que los testigos, recordemos, todos se querían convertir en héroes? Incluso los patobicas que habían sacado a Fernando, que habían sacado a los chicos acusados también y que estaban viendo cómo se agarraban a las trompadas, ninguno hizo nada para evitar el fatal desenlace. Pero cuando iban a los canales de televisión lloraban, se conmovían por el hecho. Una bronca, porque sentí impotencia en ese momento. Sentí impotencia, porque yo tenía que quedarme... Total teatralización de un evento desgraciado. Y como les decía, mi temor era, o mi inquietud, si los jueces van a poder guardar esa imparcialidad que es debida a toda persona acusada. Y a las víctimas también, por supuesto. Y lo cierto es que, para mí, la presión mediática y social ingresó por la ventana desde el momento en que uno de los acusados decidió declarar en pleno juicio y se escuchaban por la ventana los gritos de asesino, asesino, interrumpiendo el acto de defensa más sagrado que tiene toda persona sometida a proceso. Y ese clamor popular que ingresó por la ventana se sentó junto a los jueces y les sopló al oído lo que tenían que decidir. Y digo esto porque con conocimiento de gran parte del expediente puedo decirle que los testigos habían declarado en un sentido totalmente distinto a lo que declararon en el juicio oral. Por ejemplo, Virginia. Virginia, que es la chica que acudió a Fernando Báez Sosa y que le realizó el RCP, Valiosa Ciudadana. Ella dijo que cuando estaban adentro del boliche vio una pelea, que por eso sacaron a 3 chicos y sus amigos salieron detrás, que ve un grupo grande de chicos que estaba justo enfrente del boliche, que comenzaron a pelear. Eran 2 bandos, uno contra otro, se pegaron piñas. Después Franco, no voy a decir el apellido, está en el expediente, amigo de Fernando, dijo que Fernando le contó que comenzaron a pegarse dentro del boliche, que estando afuera vinieron los agresores y comenzaron a pegarles, que a Fernando le pegaron 2 o 3, pero que las ligaron todos. Ignacio, que Fernando le contó de la puerta del boliche y por qué lo sacaron. Federico, que a Fernando lo habían sacado y a los chicos con los que habían peleado también, que Fer estaba solo y que podían agarrarlo y que por eso fueron, que cuando lo ven a Fernando en el piso no le pegan más y se van corriendo. Y así todos describen, a pesar de que son testimonios parcializados, comprometidos por las generales de la ley y que obviamente no iban a contar un relato que podría comprometerlos, pero todos dan una versión distinta de la que se propugnó en los medios, que tiene que ver con una pelea, que empezó adentro. Es más, hay otro que dice que la pelea empezó adentro, después en la puerta del boliche y que después continuó afuera. Y además se habla aquí no solamente de una pelea, sino que no se menciona en ningún fragmento de estos relatos espontáneos brindados el mismo día en que el hecho se cometió, ninguna muralla que impidiera a los amigos de Fernando ir a rescatar o ayudar
a Fernando que estaba en el piso o que lo estaban golpeando. Tampoco involucra a los 8 acusados ni a los 10 en un principio en el evento. Así que los hechos de instrucción más puros, menos contaminados que los que terminaron expresándose en el juicio oral, dan cuenta de otra historia. A quien acometió contra Fernando se lo debe castigar con el rigor de la ley que corresponde. Y por último, abordar la temática vinculada a nuestro rol, los que somos abogados, nuestro rol social, que para mí es un tesoro ser abogado, porque procuramos la defensa de los desvalidos, de los que no tienen voz, porque somos fundamentales para que el Estado, el derecho de la selva no se ejerza, ¿no? Queremos vivir todos en un Estado de derecho y para eso hay que sacrificarse mucho, no es tarea sencilla. Además de estudiar muchos años en las universidades, tenemos que seguir capacitándonos constantemente. Y este rol fundamental tiene como finalidad resguardar esos derechos. Y entonces no podemos permitir que nuestros colegas, que nosotros mismos nos comportemos vulgarmente en la prensa, porque uno nos representa a todos. Cuando alguien se comporta indecorosamente, realmente decimos, mirá qué abogado. ¿Y qué diferencia hay entonces entre un abogado y alguien que no es profesional del derecho si no sabemos comunicar? Que uno de los roles fundamentales de nosotros es saber comunicar. Para la reflexión lo dejo. Tampoco no debemos permitirnos que se manipulen los hechos para una victoria personal, ni alentar mucho menos la deshonestidad de los testigos. Y por último, claro está, teniendo en cuenta todo lo expuesto, voy a citar a Juan Bautista Alberdi, a quien yo admiro tanto, padre de nuestra Constitución liberal, que también escribió sus cartas de lucha contra el periodismo y manifestó lo siguiente: ocupados largos años en destruir, es menester aprender a edificar. Destruir es fácil, no requiere de estudio, todo el mundo sabe destruir. Edificar es una obra de arte. Seamos artistas entonces y edifiquemos un mejor sistema de justicia que el que tenemos. Es la convocatoria a ustedes, muchas gracias. Voy a presentarles a los expositores. Cuando terminamos los 4 de hablar, vamos a abrir espacios a preguntas, si tienen preguntas o una opinión distinta. Aquí el disenso es bienvenido, este es un espacio democrático. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Héctor Rodríguez, abogado penalista, profesor universitario, que nos va a hablar del discurso para la tribuna en cuestiones judiciales. Penosa costumbre. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación, gracias a todos los presentes por el interés que están demostrando en esto. Yo particularmente tengo que hacer una aclaración básica. Estoy completamente de acuerdo con la sentencia que se dictó. Para mí es homicidio doblemente calificado y tengo sí un profundo respeto por la duda en la que entró la señora magistrada preopinante y que acompañaron los 2 votantes con ella, que es sobre la participación necesaria que yo sostenía respecto de los 3 que forman una muralla, que formaban una muralla, y ella, por razones muy válidas, dice que entiende que son partícipes secundarios. Me parece absolutamente respetable desde el punto de vista jurídico, porque creo que este asunto fundamentalmente tiene que tener, primero que nada, un análisis jurídico. Yo estoy absolutamente convencido de que estas personas pusieron a Fernando Báez Sosa en situación de indefensión, lo patearon hasta matarlo, sabían que lo estaban pateando para matarlo, querían matarlo. Hoy un colega, ex alumno mío, me decía que la frase o la palabra caducó parecería demostrar que no estaban tan seguros de que lo habían matado, porque como que dice caducó después, desde la esquina o algo así, que en realidad lo que estaba haciendo era orgullosamente anunciar que habían cumplido su cometido. No creo que tenga incidencia de ningún tipo la supuesta reyerta dentro del boliche, por la simple y sencilla razón de que es el propio doctor Tomei el que ha desmentido eso en su alegato. Los invito a ver en YouTube cuando claramente dice que él está completamente convencido de que la víctima no le pegó digamos, al principal de todos estos. Discúlpenme, yo soy muy malo para los nombres, no me voy a acordar del nombre de ninguno,
soy Thompson, ahí está, gracias, colega. Que él está absolutamente convencido que no le pegó adentro del boliche ni que hubo toda esta supuesta cadena que todo lo que estoy diciendo es mi profunda convicción, porque sigo la causa desde el inicio, accedí al auto de prisión preventiva, accedí a la confirmación de la Cámara, lo tenía leído y la calificación legal viene siendo coherente desde aquella época. Con lo cual creo que sí puede ser que haya habido esta influencia tal vez externa, que la hay en la mayoría de estos casos mediáticos, pero también es cierto, yo los invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuánto hace que no se habla más de Báez Sosa hasta hoy que estamos hablando nosotros? No se habló más. No le interesó más a nadie. ¿Por qué? Porque el periodismo es un negocio, fundamentalmente un negocio hiper multimillonario que maneja los intereses de la Argentina, ni más ni menos. Esto es una cuestión también ideológica mía que no pretendo de ninguna manera que ustedes compartan ni nada que se le parezca. Les estoy dando mi opinión porque me invitaron para darla y como soy el disidente, creo acá el único disidente, me ocupo de decir claramente por qué disiento. Yo estoy completamente de acuerdo. Es más, me parece una sentencia fantásticamente redactada. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si se la doy a cualquier persona completamente ajena al derecho, la va a entender. Lo que sí quiero también aclarar es que estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estos chicos tuvieron la mala suerte de que esta vez el sistema les funcionó. La sociedad todo el tiempo está quejándose de que el sistema no funciona, lo cual es cierto. Los que ejercemos el derecho penal, sobre todo, lidiamos con una cantidad de asnos que son fiscales, jueces, camaristas, jueces de casación, una cosa horripilante, tipos que dicen atrocidades jurídicas y que encima las firman y le dicen, vaya Rodríguez, vaya con sus argumentos muy bien escritos, porque usted domina muy bien el idioma, pero no nos convence de nada. Su cliente es culpable y tiene que ir en cana y no nos moleste más. Y se terminó el tema. ¿Y por qué? Porque acá lo hacemos así. Es lo que te contestan. Acá lo hacemos así. En mis escritos yo arriba pongo, acá lo hacemos así, frase que se escribirá en la lápida de la justicia. Y después empiezan los alegatos escritos y cuando lo puedo decir oralmente, lo digo oralmente, como lo otro que escuché recién de la doctora, a quien le tengo un profundo aprecio más allá de nuestras disidencias. Habló del principio de inocencia y del derecho a negarse a declarar. Dos ficciones absolutas. Nadie es inocente, salvo los que trabajan en fiscalías y en juzgado de instrucción. Después no hay nadie más inocente. Somos todos culpables. Y si nos callamos la boca, somos más culpables aún porque algo tenemos que ocultar. Y esto lo digo en mis alegatos. Señores jueces, ningún cliente mío, salvo que lo hayan agarrado, que no me tocó nunca, con el cuchillo ensangrentado y el cadáver con 18 puñaladas, no declara. No, todos tienen algo para decir. Todos tienen una versión para dar de los hechos. ¿Qué pasa? Va a declarar, doctor. ¿Y cuántos son? Son 10 los imputados, es la tripulación completa de un buque. ¿Y cuánto nos va a llevar? ¿Y qué sé yo cuánto nos va a llevar? Lo que sea necesario, mijo. No, a ver, espere que consulto con el juez. Y si no, uno solo que venía a declarar por 255 hechos de estafa. ¿Va a declarar? Sí, le va a describir los 255 carpetas. Porque tiene una memoria prodigiosa. Faltaban 3 meses para que escribiera y lo agarraron en un control de tránsito. Hay que tener mala leche. No, sobre todo eso. Bueno, ¿qué pasó? Me llama la jueza al despacho. ¿Rodríguez va a declarar? Sí. ¿No analizó la prescripción? Sí. Hay muchos prescriptos. Pero primero vamos a declarar, porque después si no coincidimos en lo que está prescripto, usted me va a decir que como se cayó la boca tiene razón el fiscal. Así que va a declarar sobre todo. No, suspendamos todo. De 255 bajamos a 48. Ellos me querían hacer el procesamiento por 255. ¿Por qué? Porque llegó último y había 7 procesados por 255 y querían copiar y pegar. No querían hacer el laburo por el mío, que vino 4 o 5 años después a la causa, cuando ya se estaba por prescribir. Estas cosas pasan todos los días, se las explicamos a los chicos en la facultad más o menos. Yo no doy procesal, doy penal 2, pero trato de que más o menos vean de qué se trata. Bueno, vuelvo a Báez Sosa. Me parece que la sentencia está bien redactada, se puede leer.
Ahora, ¿qué sucede? Automáticamente la conclusión a la que llega quien opina que la sentencia tiene un fundamento es que la condena tiene que ser a prisión perpetua, por lo menos para los 5 que fueron condenados a prisión perpetua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué se podía pretender si se prueba la alevosía y se prueba el concurso premeditado de 2 o más personas con alguno que haya decidido de antemano querer matarlo? ¿Qué podía hacer la jueza? ¿Qué otra pena le podía imponer? Ninguna, porque el código del artículo 80 dice esto. Podría haber dicho, mire, le tengo que poner prisión perpetua, yo no soy partidaria de la prisión perpetua y acá dejo a salvo mi opinión personal en 72 carillas de por qué no tiene que haber prisión perpetua. Muy bien. En la misma semana o en los mismos días resulta que para la mamá y la pareja de la mamá de un chico en La Pampa estaba fantástica la prisión perpetua. Entonces, si ella en ese juicio opinaba que ahí estaba bien, ya no podía hacer 80 carillas acá diciendo que está mal, porque si no, la tenemos que internar, pobre mujer, no podría seguirle en la magistratura. Lo que está mal y que tenemos que sí debatir es que desde 2017 la prisión perpetua significa tener que salir de una cárcel en caja de madera. Eso es lo que está pésimo en la Argentina. No que 5 pibes de 18 años, 22, 47, 74, fueron a prisión perpetua. A ellos les tocó que el sistema funcionó y lamentablemente el delito lo cometieron. Puede ser que la casación algún día me desmienta y yo, si dan razones jurídicamente válidas, como trato de no ser un necio, diré, bueno, el camarista me convenció. Y si no, seguiré con mi opinión y digo, no estoy de acuerdo con el camarista, punto y aparte. Pero voy al hecho de que lo que está mal es la prisión perpetua. Lo último, el tema de los medios y por qué se utiliza mal. Mire, se llegó a escuchar en estos programas que era un homicidio culposo agravado por alevosía. ¿Qué les digo yo a los pibes en la facultad? Por favor, no miren televisión, eliminen la televisión de su vida, no lean los diarios, no tiene ningún sentido. Esto es un punto importantísimo, la influencia de los medios. La influencia de los medios es terrible, pero en cuanto deja de ser negocio, que es con lo que inicié y termino, basta, se olvidaron todos. Y probablemente cuando se dicte la sentencia de casación, otros 3 días alguien diga, confirmaron las condenas de los homicidas de Baez Sosa o revocaron las condenas y las convirtieron en culposo agravado por alevosía. Qué sé yo, cualquier verdura puede pasar. Disculpen lo largo de la cuestión. Muchas gracias otra vez por haberme escuchado. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Parrilli, defensor de los derechos humanos desde la época de la dictadura militar en la Argentina, miembro fundador del CELS, que nos va a hablar sobre el Poder Judicial, presiones políticas, sociales y mediáticas. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Desde ya también, en primer lugar, agradecer la invitación y agradecerles la presencia de todos ustedes acá. Yo también voy a hablar un poco del caso de Fernando Baez Sosa, pero previamente, digamos, el compromiso era hablar sobre el Poder Judicial, las presiones políticas, sociales y mediáticas que tanto importan en esta última época. Nosotros tenemos un Poder Judicial al que algunos ilusoriamente, otros interesadamente y otros distraídos llaman justicia, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. A nadie le dice a un diputado, a un senador, usted es la ley. Nadie le dice al presidente, usted es la administración. Pero a cualquier juez, secretario, ordenanza de tribunales, etcétera, se le dice, esto es la justicia. Y al pueblo en general se le dice, confíen que esto está en manos de la justicia. Bueno, la justicia es un valor, un ideal respecto del cual todos tenemos ideas incluso bastante diferentes, ¿no? Desde las clásicas definiciones de que justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, que la contracara sería y el que no tiene nada no le damos nada, hasta definiciones un poquito más comprensivas e inclusivas. Y
Y no es solo un problema semántico, porque cuando nosotros decimos que el Poder Judicial es la justicia, los estamos sacralizando. Cuando le decimos a una persona, quédese tranquilo que esto está en manos de la justicia, yo pienso, pobre gente, si supiera. Debo confesar que yo nunca jamás confié en el Poder Judicial, nunca jamás confié en el Estado de Derecho, nunca jamás confié en las leyes. Y ustedes dirán, ¿y por qué estudió abogacía? Bueno, estudié abogacía porque vi que me servía para pelear por los derechos de aquellos que yo consideraba que debía defender, no a cualquiera, sino a un determinado sector, a una determinada clase, y pensaba, bueno, en este sistema hay que defenderse en este terreno. Pero siempre viví tranquilo, sin traumas, porque nunca me sorprendió que las cosas salieran al revés, o que todo fuera, desde mi punto de vista, tremendamente injusto. Nunca dije, ¿cómo puede pasar esto en el Estado de Derecho? ¡Qué barbaridad! No, siempre me lo expliqué. Por ejemplo, yo no creo que el sistema no funcione. El sistema funciona. Lo que tenemos que entender es para qué está armado el sistema. Que eso es profundamente ideológico y tiene un sustrato material. Es decir, ¿qué papel juega el Poder Judicial? El Poder Judicial, lo que importa, no importa el juicio de desalojo, la ejecución de la heladera, en la Corte, que es donde importa, ¿no? Porque es todo como una carrera, digamos. Usted puede ganar en primera instancia, en segunda instancia, en casación, en el tribunal provincial, pero las cosas que importan se definen en la Corte. Y en la Corte normalmente siempre ganan los mismos. Por eso, para ganar o controlar el Poder Judicial, usted no necesita tener miles y miles de jueces. Con tener es como una guerra o una batalla, que la gana el que tiene superioridad numérica en el punto clave. Si usted tiene superioridad numérica en la Corte, va a ganar siempre, aunque haya perdido en primera instancia, en segunda instancia, en casación, en el Tribunal Superior Provincial, etc. Bueno, esto es lo que tenemos enfrente. Tenemos ese poder que está integrado por representantes normalmente de una determinada clase, que nadie los elige, o sea, el pueblo no existe para la elección de los jueces. Son elegidos con suerte, muy indirectamente, por corporaciones profesionales, por el poder político, por instituciones. Cuando no se sabe muy bien qué es una cosa, se dice siempre que es una institución, pero pongámosle instituciones, la iglesia, la familia judicial, las corporaciones, pero el pueblo ni noticias. Y no solo no sabemos quiénes los eligieron, pero están elegidos, sino que además sus mandatos se van a extender con carácter casi vitalicio. Ahora a los 75, ¿no? Tienen que pedir una reválida y todavía tienen un poquito más, 5 años más, y después si consiguen otros 5, ¿sí? Pero digo, si a una persona la nombran jueza o juez a los 30 años, va a tener 45 años de ejercicio de su función sin estar a tiro de nadie. Su tarea no es controlada porque no tiene ningún tipo de control, y salvo que tenga muy mala suerte, algún traspié muy grande, va a transitar 45 años tranquilo. Entonces, imagínense ustedes, en un país que vive en crisis política y social permanente, con autoridades que son elegidas hoy y a los 6 meses a lo mejor formalmente continúan en el cargo, pero ya no tienen ningún poder, son todos patos rengos y ya superan lo de patos rengos, ya van más para patos embalsamados algunos. Ustedes imagínense donde senadores, diputados, intendentes, presidentes, concejales, legisladores, lo que ustedes se quieran imaginar, tienen que someterse bien, regular o mal al voto popular, y se van a desgastar porque la crisis política, económica, social es brutal y los va a desgastar. El poder que adquiere gente que está por fuera de todo eso y que sabe que va a seguir estando. Es
estando, son como el mar, como para seguir con Borges, que dijo, antes de que el tiempo se acuñara en días, el mar ya estaba y era. Estos ya estaban y eran, y son y serán. Tremendo, ¿no es cierto? Por el solo hecho de durar se consiguen muchas cosas, sobre todo cuando se sabe que los otros no van a durar. Entonces acumulan casi burocráticamente un poder enorme. Si yo sé que un determinado gobierno de cualquier tipo que sea, aunque sabemos que normalmente el Poder Judicial tiene siempre los mismos enemigos, digamos, bueno, puede ser que 6 meses yo tenga que tener un perfil un poco bajo, pero después él ya va a ir para abajo y yo solo voy a ir para arriba. Los jueces federales tienen en su despacho, en la computadora, etcétera, un freezer y un microondas. Entonces, ahí van poniendo los expedientes. De acuerdo a la situación, van al freezer. De acuerdo a otra situación, Pérez, sácamelo del freezer, mándalo directo, sin descongelarlo la noche anterior. Y esto funciona así. Y bueno, está bien, porque el sistema es así. A mí no me sorprende, yo no me quejo de eso. No le voy a decir a Bonadío, con quien tenía bastante buena relación, ¿qué le voy a decir? ¿Qué me estás haciendo? Es así, para eso lo pusieron, esa es su tarea. El compañero Bonadío me cuenta siempre una anécdota, Amado Vudú, que cuando empieza el juicio de Chingón en contra de él le dice a Néstor Kirchner, escúchame, esta causa la tiene Bonadío, acá están haciendo cualquier cosa. Y Néstor le dice, quédate tranquilo que es un compañero. Bueno, digo, este es el Poder Judicial en líneas generales que tenemos, porque obviamente no son todos iguales, pero el problema es que los buenos son la excepción, cuando en realidad los malos tendrían que ser la excepción. Después vienen todas las demás cosas, ¿no? La falta de solvencia técnica, la falta de solvencia moral. La falta de solvencia moral no es solamente ser deshonesto, es ceder a las presiones, resolver mirando el televisor o qué dirán, que eso, por la falta de idoneidad, es cada vez más intenso. Ya, digamos, presiones políticas. Las presiones políticas vienen de afuera y vienen de adentro, de la propia naturaleza e ideología de los jueces, de su propia manera de pensar. Vieron que muchas veces nos dicen, acá sin ideología. Bueno, eso es una barbaridad porque todas las personas tenemos ideología, no somos plantas. Pero como tampoco se sabe muy bien qué es la ideología, que es la representación que nos hacemos del mundo a partir de cómo pensamos, bueno, se dice sin ideologías. Se debe querer decir sin posiciones políticas partidarias, lo cual además es mentira, porque todos tienen posiciones claras, sobre todo en el fuero federal, los fueros que importan, ¿no es cierto? Pero todo fuero importa y algunos importan más que otros. Si yo tengo que hablar de presiones políticas, yo lo mezclaría un poco con que a veces con estas presiones que vienen de adentro se da una asimilación. Nosotros hemos asistido a juicios, fallos, procesos que son insólitos. Por ejemplo, yo, que la verdad no soy precisamente kirchnerista, siempre me pregunté cómo es posible que hasta el día de hoy, incluso hoy, tengamos un procesado elevado a juicio por el homicidio de Nisman, que todos sabemos que fue un suicidio, y mucho más lo sabemos los que conocimos a Nisman. Y lo saben los fiscales que marchan, y todos lo saben. No hay una sola prueba, ni siquiera con carácter de lejano indicio, que pueda sostener que hubo un homicidio. Sin embargo, ahí está Lago Marcino, que no sé cuándo lo van a juzgar, porque la verdad que es un grave problema. Ser fiscal en ese juicio, bueno, tampoco va a ser complicado, porque si dicen hay que condenarlo, ya está. Es fácil, digo, acá no se parte de una inducción, sino que, bueno, mira, acá hay que fallar, inocente o culpable, se arma el proceso. Ahora, igual tienen enormes dificultades porque no hay nada. Bueno, después vimos el proceso por el dólar futuro, otra cosa insólita. Lo de Nisman aparte fue sobreseído, rechazado, igual lo dieron vuelta y ahí volvió.
Lo del dólar futuro, otra causa. La causa de vialidad, otro invento. Pero son inventos groseros, digamos, groseros, realmente groseros. Presiones sociales y mediáticas que van muy de la mano. La opinión pública se manipula, se crea, se dirige para donde quieren los medios, que si son hegemónicos todavía mejor. Ahora, la opinión pública tiene efectos decisivos, sobre todo en contexto de crisis social, crisis política, crisis económica, porque influye a tal punto que muchas veces genera legislación, digamos. Se legisla en base a la opinión pública. Ya no es que los jueces fallan solo en base a la opinión pública. Los legisladores legislan en base a la opinión pública, y acá vamos al caso de Bloomberg. Esto es tremendo, pero es conocido por todos, me parece que es casi irrebatible. Fernando Báez Sosa, claro, cuando se vio que fijaron la audiencia en el mes de enero, ya está todo el mes de enero, 30 días, 24 horas, todos los medios en cadena nacional espontánea, diciendo, bueno, como el rating es lo que dirige, bueno, si aquel dijo que eran unos monstruos, vos tenés que decir que son más monstruos todavía, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro fenómeno que es que lo que nosotros siempre más o menos defendimos, me parece, que es el derecho de aplicación penal mínimo, de aplicación subsidiaria, el derecho penal como última ratio, viene perdiendo por goleada a nivel mundial. Está totalmente derrotado por lo que se llama el neopunitivismo, algunos lo llaman derecho penal de cuarta generación, que no es ya Alemania por todas las cosas, como decía Hitler, y después Bolsonaro dijo Brasil por sobre todas las cosas, sino ya es el derecho penal por sobre todas las cosas. Es la tendencia a utilizar el derecho penal para resolver todos los problemas sociales, y no se concibe que se pueda resolver algo o que, ocurrida una situación disvaliosa, no haya que recurrir al derecho penal. A alguien hay que sancionar, ¿no? Lo que conocemos como panpenalismo, inflación penal, y bueno, Silva Sánchez lo denomina como la expansión del derecho penal. Bueno, los 8 rugbyers, porque los medios lo convirtieron, como dijo Débora, en gente de dinero, acaudalada, privilegiada, etc., cosa que no eran, la verdad que no eran, no eran del CASI o del SIC, no, la verdad que no eran. Pero bueno, quedaba mejor convertirlos en multimillonarios, que como eran multimillonarios, acaudalados y privilegiados, si esto hubiera sido así, nunca hubieran llegado a juicio. Pero bueno, como eran eso lo que vendían los medios, bueno, otro motivo más para que estos se van a salvar, así que hay que pisar más el acelerador. Se fue armando todo. Después, bueno, el rol del abogado querellante. Bien. Después, con relación a las condenas, yo creo que nosotros tenemos un problema porque no nos ponemos de acuerdo en los hechos. Entonces, a partir de que no nos ponemos de acuerdo en los hechos, las calificaciones son distintas. Si los hechos fueran como decís vos, sí, yo te daría la razón. Yo creo que los hechos fueron distintos, que no hubo premeditación, que no está probada la premeditación y mucho menos para matar, que no está probada la alevosía, etcétera. Veremos qué hace casación. Ahora, esta era una sentencia que ya estaba cantada, porque se imaginan, eran 8 perejiles sin poder económico, sin poder social, sin ninguna importancia. Se los condenaba y listo, ya todos sacan patente de justiciero. El abogado, el tribunal, la policía bonaerense, qué liviano que se la llevó también en este juicio, ¿no? Como decía Napoleón, la primera vez es casualidad, la segunda coincidencia y la tercera es el enemigo. Bueno, abrimos a preguntas si les parece. Muchas gracias.
Ahora le vamos a dar la bienvenida a Gastón Esteller, es licenciado en Criminalística, estudió en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, tiene un diplomado en Investigación Científica del Delito en la Universidad del Museo Social Argentino. Él nos va a hablar sobre definición de la escena del crimen, etapas, recolección de evidencias, lineamientos generales y específicos vinculado al caso Rugbyers. Adelante, Gastón, gracias. Gracias a vos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por participar. A mí me toca ser el malo siempre de la película en todo proceso, ¿no? Porque nosotros cuando presentamos un informe pericial tenemos dos partes que tienen intereses totalmente contrapuestos. Si yo digo que es gris, el trabajo que hice lo hice mal. En cambio, si digo que es blanco, independientemente a qué parte voy a beneficiar con mi dictamen, la otra me va a salir a atacar. Me ha pasado que se ha llegado al simple hecho de cuestionar el alcance de un título con los elementos que eran aportados por la oficina pericial de la Policía Federal Argentina y uno lo único que hacía era analizar un dato puramente objetivo. ¿Qué es una escena del crimen? Para empezar a ponerlos en contexto. Vamos a hacer una pequeña introducción con datos generales y después, insisto, me voy a poner en el rol o voy a tomar el rol del malo de la película porque voy a analizar objetivamente hechos. Yo no sé si va a favorecer a la defensa, si va a favorecer al querellante, a la fiscalía o a quien sea que vaya a favorecer mi dictamen. Cuando nosotros hablamos de una escena del crimen, hacemos referencia a un espacio físico en el cual se cometió un hecho que merece una investigación criminal. Ese espacio puede ser abierto, cerrado, grande, pequeño, mediano. Puede ser una escena del crimen primaria, una escena del crimen secundaria. Es decir, primaria cuando el hecho comienza y finaliza en el mismo lugar, y secundaria cuando finaliza en un sitio diferente del cual tuvo su origen. El estudio, el análisis de la escena del crimen es la piedra fundamental de toda investigación, porque va a ser el sitio en el cual voy a recolectar las evidencias, esos rastros que nosotros denominamos testigos mudos, que tenemos que interpretar luego en el laboratorio. Con la presentación de ese dictamen pericial, las partes van a tomar qué les conviene y qué no les conviene. Ustedes son, creo que la gran mayoría abogados, y siempre se dice, ¿no? La biblioteca es la misma, la mitad va para la acusación, la otra mitad va para la defensa. Con las pericias pasa exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tomamos conocimiento de ese hecho criminal y de ahí en más se pone en funcionamiento toda la maquinaria judicial que va a llevarnos a nosotros a determinar quién fue el autor de ese hecho, la mecánica de producción de ese hecho, cuándo fue, dónde fue. Es decir, vamos a tener un derrotero, un camino, que va a estar compuesto por dos vías, dos sendas. Imagínense una ruta de dos carriles en los cuales en uno tenemos lo lógico intelectual y en el otro lo técnico experimental. ¿Qué significa? Que lo lógico intelectual es lo que van a percibir los sentidos de toda persona que arriba a una escena del crimen. Si yo vamos a suponer un caso hipotético, ustedes arriban a un domicilio en el cual hay una persona fallecida, en posición de decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con un disparo de arma de fuego, porque tenemos un orificio de entrada de proyectil en su sien derecha, en la mano una pistola, un arma de fuego, en la mesa de luz una carta de despedida pidiendo disculpas a sus familiares y amigos. Si yo les preguntara a ustedes, con este hecho que se graficaron, ¿cuál de las tres hipótesis de muerte violenta estamos hablando? Homicidio, suicidio o accidente. El 90% me va a decir suicidio. Ahora, ¿qué pasa si yo me llevo el cuerpo para la operación de autopsia? Me llevo el arma de fuego, me llevo la carta y el laboratorio de balística me dice que el arma no es apta para el disparo. En la operación de autopsia se le toman en las manos de la víctima con unos steps particulares que tienen una lámina de carbono autoadhesivo para levantar partículas consistentes con disparo de arma de fuego, compuesta por plomo, bario y antimonio fusionado, y esas partículas no están, quiere decir que la persona no disparó el arma de fuego. El calibre del proyectil extraído en la operación de autopsia no se corresponde con el arma de fuego, y el análisis caligráfico de esa carta de despedida me dice a mí que el gesto grafo-escritural no coincide con la escritura de quien en vida fuera Juan Pérez. ¿Puedo volver a poner la víctima en el lugar y reconstruir la escena para trabajarla como homicidio? Ya no. Voy a haber perdido elementos
en esa primera impresión de suicidio, que ya no los voy a poder recrear, por lo tanto ya voy a tener un grave problema en esa investigación. Entonces, el segundo carril es el técnico experimental, es lo que el laboratorio me dice a mí. Estos dos senderos tienen que ir de la mano. Por eso, siempre se debe tratar la escena con la hipótesis más grave. Si yo la trato como un homicidio y las pericias me determinan que fue un suicidio, no cometo ningún error, no tengo ningún problema posterior. Si la trato como un accidente y fue un homicidio, ya pierdo tiempo porque contaminé la escena. ¿Por qué? Porque voy a bajar la guardia en cuanto a las medidas de protección del lugar. Tenemos 3 pilares en toda investigación científica del delito, que son la criminalística, la criminología y la medicina legal. Cada una va a atender cuestiones que le son propias a su naturaleza. Yo como criminalista determino el cómo, cuándo, dónde y quién de un hecho criminal. La medicina legal me va a mí a dar los elementos para determinar el cronotánato diagnóstico, la data de la muerte, la mecánica de la muerte, los elementos que se pudieron haber utilizado, la compatibilidad de esos elementos secuestrados en la escena del crimen con las lesiones externas e internas que va a presentar la víctima. Y la criminología es la que me va a aportar a mí la información del por qué se cometió ese delito. En el caso que el día de mañana se tenga un imputado, establecer si está en capacidad de afrontar el proceso, si comprendió la criminalidad del acto. Imagínense que salimos ahora todos de acá, Dios no lo permita, alguien roba en la avenida Corrientes, lo agarra el primer colectivo, lo lleva hasta el Bajo. ¿Esa persona es imputable? Sí, porque en el momento del hecho comprendió la criminalidad del acto y dirigió sus acciones. Ahora, quedó postrado en una cama, debido a las lesiones neurológicas, no va a estar en capacidad de estar en juicio. Eso me lo va a decir la criminología, teniendo el auxilio de la psiquiatría y la psicología forense. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de preservar o del análisis de la escena del crimen, se tienen que cumplir 6 pasos, y en este caso no es como en algunas operaciones matemáticas, como puede ser la suma o la multiplicación, donde el orden de los factores no altera el resultado. Acá se tienen que respetar los 6. Cualquier alteración en ese orden, ya voy a tener la contaminación de mi escena del crimen, y ustedes son abogados y capaz que alguna vez la aplicaron, la ley o la teoría del fruto del árbol envenenado. Yo puedo tener un elemento al cual le hago la mejor de las pericias, con la última tecnología, con un dictamen pericial propio de un doctorado, pero resulta que la obtención de esa prueba está contaminada, no me aseguraron la cadena de custodia. Eso, lamentablemente, va a ser objeto de cuestionamientos en alguna etapa del proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que preservar la escena. Y preservar la escena, hay que evitar que nadie ingrese, sea quien sea. Generalmente, el personal que arriba de la escena del crimen va a ver que con el avance del tiempo va a llegar el comisario, el jefe de calle, y no le va a decir al comisario, señor, usted no puede entrar. Así que, ¿qué hace el pibe? ¿Qué pasó? A ver. Y va a entrar. Esa persona ya me está contaminando la escena del crimen, porque está dejando algo que no había antes que él llegara. Uno de los principios fundamentales que tenemos en la criminalística es el principio de intercambio. ¿Qué significa? Que todos aquellos que cometen un delito dejan algo en el lugar que traían consigo y se llevan del lugar algo que no tenían antes de cometer ese ilícito. Todos nosotros acá estamos participando del principio de intercambio. No cometemos ningún delito, pero si se cometiese, se va a poder investigar. Por ejemplo, yo estoy tomando agua y este vaso no tenía mis rastros dactilares, que sí los tiene ahora. Yo, por el simple hecho de tocarlo, agua, grasas, sales, enzimas, proteínas y aminoácidos. Son las 6 capas que dejé en ese vaso de vidrio. En ese orden se depositan y en ese orden se degradan. De acuerdo al tiempo que se tarde en revelarlas, voy a usar reactivos pulverulentos o reactivos químicos. Y me voy a llevar, seguramente en las suelas de mis zapatos, alguna fibra de la alfombra. Lo que me va a situar a mí, en el día de hoy, si se cometiese un hecho criminal, que yo estuve presente. Después tendré que demostrar qué hice, qué no hice y qué otros elementos me van a poder a mí imputar. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es la preservación. ¿Por qué? Porque es donde yo voy a recolectar esas evidencias. Luego, tengo que observar mi escena del crimen para saber qué elementos hay. Además está decir que si hay personas, si hay víctimas
que todavía tienen signos vitales son los que primero se deben atender, independientemente de que en ese proceso de atención médica primaria se tiene que tratar de asegurar el lugar por donde van a entrar los médicos o por donde van a retirar el cuerpo. Lo debo fijar con filmaciones, con fotografías, con planos y que el médico trabaje libremente. Ahora, si se constata el fallecimiento, va a sonar feo y sé que me toca estar en el lugar donde muchos o muy pocos quieren estar. Yo lo tengo que tratar como una cosa a esa persona fallecida y es el último elemento que yo voy a trabajar. Muchas veces se suele manipular elementos en la escena pensando que a mí me van a dar respuesta a quién fue el autor. Tablets, celulares, computadoras. Y lo que yo estoy haciendo, estoy generando registros y contaminación sobre esos dispositivos. Entonces, la víctima no va a vivir, ya falleció. Entonces, el médico va a ser el último que va a entrar. Eso va a surgir de la observación de ese lugar. Una vez que yo observo la distribución de mis evidencias, voy a definir el método que voy a utilizar para hacer esa inspección ocular. Puede ser vinculante, voy a ir vinculando un elemento con otro, puede ser por cuadrilla, puede ser en espiral, horario, antihorario, zonal, dependiendo la conformación. Si yo tuviese que hacer una inspección ocular de este lugar, al tener filas de asientos, voy a tener que utilizar un sistema que se llama strip. Voy a ir pasando entre las filas, peinando todo el lugar. Si tuviese espacios entre cada uno de los asientos, los voy a transformar como si fuesen un Excel, filas y columnas. Entonces voy a hacer un strip cruzado, primero horizontal y después en forma vertical. Y de esa forma estoy barriendo toda mi escena del crimen. Una vez que yo la preservé, que la observé y que definí ese método de trabajo, voy a proceder a la registración. Algo fundamental que después ustedes como abogados nos preguntan a nosotros, che, ¿qué puedo encontrar acá? ¿Qué pasó? ¿Se contaminó la prueba? ¿No se contaminó la prueba? ¿Cómo se recolectó? ¿Cómo llega al laboratorio? ¿Llega en sobre cerrado con la firma de los testigos? ¿Tengo la identificación de las dos firmas? ¿Son testigos realmente de procedimiento? ¿Son testigos, son personal policial que firmó porque hacía falta la firma de dos testigos? Entonces, ese proceso de registración congela esa escena. ¿Y de qué forma la registro? Primero el acta. Lo que no figura en el acta no existe, no me puede aparecer un arma de fuego un mes y medio después porque no se registró debidamente en el acta de procedimiento de secuestro de material de la escena del crimen. Fotografías, videos, croquis, planos, todo lo que a mí me permita establecer ubicación de víctima y cualquier elemento que yo considere que tiene relación o tiene algo que ver con ese hecho que yo voy a investigar. Tengan en cuenta que muchas veces a nosotros los peritos nos preguntan como si fuésemos los dioses de la verdad, ¿no? O sea, vos analizás esto, vamos a decir qué pasó. Y la implicancia va a ser a futuro, va a ser condenado o absuelto el imputado. Entonces, esa registración es fundamental para saber que los elementos que a mí me van a llegar al laboratorio, o que me tienen que llegar al laboratorio, lleguen con la debida integridad que todos merecemos, que es el debido proceso y la defensa en juicio, y que esos elementos que se van a analizar no hayan sido contaminados de forma voluntaria o involuntaria. Conocí un perito que le pegaba un proyectil con un martillo para demostrar que el proyectil no se deformaba y se deformó. El objetivo era deformarlo, como también aquellos que diluyen un tejido hemático para que el control de alcoholemia sea menor o que la prueba esté contaminada. Después tenemos las contaminaciones accidentales, el caso de Candela. Si recuerdan las fotos que salieron en los medios, me encantaría ser el perito de ese imputado, ¿no? O sea, me quedo en mi casa, le pido 4 fotos a internet, al Google, me las traigo, me las bajo, hago un informe de 2 hojas, un anexo fotográfico con las 4 imágenes en una hoja 4, y automáticamente contaminaron la escena. Teníamos al jefe de la policía, al gobernador, al jefe de calle, al jefe de criminalística, al jefe de homicidios. Los únicos que estaban con elemento de protección personal eran los peritos. ¿Y qué hacían los peritos? Abrían una bolsa diciéndole a la madre, ¿esta es su hija o no es su hija? ¿Dónde? En la escena del crimen. Es decir, si yo tomo la bolsa en la cual estaba envuelto ese cadáver y la llevo al laboratorio, la coloco en una campana de gases con vapores de cianoacrilato, que a mí me va a fijar agua, grasas, sales, enzimas, proteínas y aminoácidos, me lo va a fijar el cianoacrilato, después con cualquier reactivo pulverulento la voy a revelar, ¿cómo aseguro que esa bolsa no está contaminada si tengo una foto donde la gran mayoría no tenía guantes, no tenía ni equipo de protección personal, cofia, barbijo, anteojos? Si yo no tengo esa debida protección, todo lo que viene después es nulo. Una vez que la preservé, me aseguré que nadie entra, que mire lo que había, la observé, registré, ya tengo plasmado todo de forma correcta mi escena, paso a la clasificación de esos elementos.
esa clasificación tiene que seguir un orden también. El mismo orden que empleé para poder hacer esa registración. Si yo tuviese que registrar este aula o este salón, yo me pararía en los 4 vértices y haría barrido a 90 grados de todo el lugar. Me voy al otro vértice, hago el mismo barrido, voy al otro, hago el mismo barrido. Una vez que ya tengo los 4 vértices tomados, empiezo a hacer un barrido lineal y lo voy dejando constancia en el acta, cuál fue el método que yo utilicé para hacer esta registración. El método que apliqué para registrar es el método que voy a utilizar para clasificar mi evidencia. No voy de acá al fondo, a la otra esquina, después voy a andar dando vueltas, porque voy a lograr lo que el excelente médico legista Osvaldo Hugo Raffo decía que era la manada de búfalos pasando en una escena del crimen. Gracias a Dios tuve el placer y el honor de trabajar con él, y lo primero que él decía era eso: lo primero que hay que preservar es la escena del crimen, y nosotros como peritos, cuando entramos a la escena del crimen, tenemos que aplicarlo en todo momento. Entonces, esa clasificación de esas evidencias va a quedar registrada ¿dónde? En la secuencia fotográfica. Porque después, cuando yo presento un informe pericial, voy a tomar las mejores imágenes para poner en el informe. No voy a volcar 4.000 fotos que tomé. Porque ¿qué voy a lograr? Que a la foto 10 no miran ninguna. Tampoco lo podemos lograr con 5, ¿no? Porque, ¿qué hacen? Vamos a las conclusiones. Todo lo del medio lo dejamos, y la conclusión no me sirve, voy a ver qué puso en el medio. Fundamentos, elementos recibidos para estudio, técnicas, métodos, instrumental. Eso se ve después. Entonces, si yo voy a hacer esa registración para la clasificación, también la voy a dejar plasmada con secuencias fotográficas, que va de lo general a lo particular y de lo particular al detalle, con planos del entorno donde yo voy a encontrar esos elementos. Y cuando los tenga que referenciar en los planos, en los croquis, en las actas, siempre tiene que ser contra 2 ejes fijos. No puedo poner la silla del medio de la primera fila, porque me corren la silla y me corren la referencia de 1,5 metros. Entonces voy a tomar paredes, puertas, que sé que no se van a correr. ¿Por qué? Porque la ubicación de los elementos también habla de ese hecho. Proyecciones, salpicaduras, goteos estáticos, goteos dinámicos, ubicación de armas de fuego. Entonces yo me tengo que fijar que lo que debe estar y no está es un indicio. Es decir, la falta de un indicio es un indicio en sí mismo. Si yo tomo un balde de pintura y lo tiro para el sector de los expositores para que no se me ofenda a nadie, total, después con ellos arreglo, los 3 primeros van a salir todos bañados en pintura. Ahora, cuando se levanten, las sillas van a estar limpias. Cuando yo miro esa escena, si fuese una proyección de tejido hemático que el autor se tiene que haber llevado, si no está, es porque algo o alguien estaba en ese lugar. La ausencia de un indicio es un indicio en sí mismo. Entonces yo, en esa inspección que hago en la escena del crimen, no solo tengo que buscar y recolectar lo que hay, sino que tengo que ver lo que no hay y debe haber. Una vez que clasifico toda mi escena del crimen, voy a proceder a recolectarla, pero no en el mismo momento que la clasifico me la llevo. Yo voy a clasificar las evidencias, voy a tener la escena completa, voy a hacer nuevamente la registración fotográfica, la registración por video. ¿Se puede hacer una foto de un video? Se puede tomar un fotograma de ese video. ¿Con qué nitidez? Las filmaciones, los videos, son sucesiones de fotos que va tomando la cámara. Ahora, no tienen la nitidez, por ejemplo, que está obteniendo el fotógrafo cuando hace foco sobre un punto fijo y plasma esa imagen. Lo que tampoco puedo hacer de distintas fotos es armar un video, porque la transición de una foto a otra, el software va a formar fotogramas para que al ojo humano sea menos evidente el salto que estoy apuntando acá y giro para allá. En el medio va a generar imágenes para que parezca que fue un giro cuando no lo es. Entonces son sistemas complementarios. Ahora, uno no reemplaza al otro. Entonces, una vez que tengo mi escena del crimen clasificada, la vuelvo a registrar con fotos y con videos, y en el mismo orden que hice la inspección ocular, que hice la clasificación, paso a hacer la recolección. Y ahí también voy a hacer de nuevo la secuencia fotográfica de qué se va a levantar, se muestra el sobre vacío, se va foto por foto hasta que ese elemento ingresa en el sobre de secuestro, se cierra, se saca fotos, se pone la cinta de seguridad, se saca fotos, se firma, se vuelve a sacar fotos. Ustedes dirán, ¿para qué tantas fotos? Ustedes son los que después nos piden a nosotros, che, decime si esto está tal cual se secuestró en la escena del crimen. Al laboratorio debería llegar ese sobre con la cinta de seguridad, la firma del perito, la firma de los 2 testigos, los datos de esos 2 testigos y los datos
de la causa. Me ha pasado ir a una fuerza, no voy a decir cuál, en la cual todos los sobres de las causas estaban todos en distintas gavetas, todos juntos. Ahora, ¿cómo yo estoy seguro de que lo que me están dando es de ese hecho? O que el sobre tiene un corte por abajo. ¿Cómo garantizo la integridad de esa muestra que está ahí adentro? O las prendas de vestir, recolectadas, hechas un bollo en una bolsa de nylon. Y no hablo de la causa del fiscal, estoy hablando de otra. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Si yo coloco una remera, una camisa, un pedazo de alfombra, una sábana, una tela, cualquier elemento en una bolsa que tenga tejido biológico, es un certificado de mala praxis en horas. Porque se va a generar un microclima, un ambiente propicio para la proliferación de las bacterias, que me va a destruir esa muestra. No voy a poder hacer ninguna corrida genética, que es el objetivo por el cual yo la secuestré. Ahora, si yo secuestro una camisa, por ejemplo, que está embebida en sangre, tengo dos opciones, que la sangre esté seca o que la sangre esté fresca. Fresca me refiero a que todavía está húmeda. Ya terminamos, vamos a hacerlo más rápido. Tengo que secuestrarla correctamente. Vamos a entrar entonces ahora en el caso concreto de Fernando Báez Sosa. Yo analizo las pruebas, la forma de recolección. Después son ustedes los que van a decir si está bien, si está mal, o me van a preguntar, ¿está bien, está mal? O van a tratar de sostener su postura. Pero hay algo que es fundamental y que les tiene que quedar en claro a todos. Se debe trabajar de forma inter y multidisciplinaria entre las tres ciencias: la criminalística, la medicina legal y la criminología. Cualquier hecho aislado, si yo tomo solamente un disparo de arma de fuego, homicidio, suicidio, accidente, va a dar los tres. En este caso tenemos elementos biológicos que se secuestraron en las prendas de los imputados. Yo ahí voy a hacer una relación entre esa prenda de ese imputado y la víctima. Si la sangre corresponde a la víctima, tuvo contacto con la víctima en el momento que la víctima tenía algún tipo de lesión, producto de esa lesión, por el mecanismo de proyección, salpicadura o transferencia por contacto, esa sangre de la víctima fue a la prenda de vestir del imputado. Tenemos las improntas de la zapatilla de uno de ellos en el cuerpo de la víctima, de la puntera y de la suela. Quiere decir que esa zapatilla, ese calzado, tuvo contacto con la víctima, de forma tal que esa lesión contusa le generó un sello que mediante una pericia escopométrica se puede establecer las coincidencias de ese calzado con esa lesión. Lo mismo con las imágenes de los teléfonos celulares. Yo voy a tener aporte de testigos, filmaciones, donde los puede llegar a ubicar en el lugar del hecho. Esa ubicación en el lugar del hecho, con una pericia de reconocimiento facial, una pericia informática, me los va a situar en ese lugar. Es decir, ¿puedo tirar abajo uno de los dispositivos por considerarlo que está contaminado? Sí, pero no puedo tirar abajo 25 más las cámaras de seguridad. Otros elementos es la relación entre la causa de la muerte y las lesiones que provocan que provocaron en ese momento la agresión. Ahí ya tenemos cómo la criminalística va a tener que interactuar con la medicina legal para establecer si esas lesiones o esos golpes tienen la entidad suficiente para causar la muerte en la víctima. Siempre entendiendo desde el punto de vista médico-legal que la muerte es un proceso. Ustedes son abogados. Para ustedes, la muerte es un instante. Para nosotros, es un proceso en el cual se inicia ese proceso de muerte y es irreversible y va en una sola dirección. En cambio, ustedes, para ustedes, mejor dicho, desde el punto de vista jurídico, es cuando la persona fallece. Una pregunta para vos en las redes. ¿Qué hay de ese último video, del video que exhibió el doctor Fernando Burlando y que supuestamente graficaba el evento y la participación que habían tenido cada uno de los acusados? Bien. ¿Es un evento válido, un elemento válido para ponderar como material probatorio? Porque se cuestionó mucho respecto a la adulteración del mismo. A ver, hay que tener en cuenta lo que son las reconstrucciones de las pericias. La reconstrucción judicial, ustedes sabrán bien, es una diligencia judicial. La pericia no, yo analizo un elemento objetivo. En este caso la reconstrucción fue digital. Se colocó a la víctima, a los victimarios, y de acuerdo a los elementos que se fueron obteniendo en las pericias, más las declaraciones, yo escuchaba y estoy de acuerdo en algo, en muy pocas cosas con la doctora, ya lo sabe, pobre, con respecto a las declaraciones, nosotros no tenemos en cuenta nunca una declaración para un informe pericial. Si yo les preguntara qué comieron hace 2 años, hoy, hace 2 años, en el 2021, nadie se va a acordar.
Ahora, si ustedes vieron un hecho, irremediablemente su cabeza los va a ir acomodando de acuerdo a lo que va surgiendo en todos lados, o sea, hasta la propia elaboración que ustedes van haciendo, consciente e inconsciente. Pero acá el cuerpo de Fernando se había supuestamente corrido del lugar para poder ubicar a los testigos correctamente y que su declaración tenga valor, cuando había un auto de por medio que obstaculizaba la visión y en instrucción no habían podido ver lo que estaba sucediendo del otro lado. Ese elemento, esa reconstrucción del hecho digital, ¿tiene valor judicialmente? Más allá de tu posición, digo, objetivamente, si yo te presento esto como un elemento probatorio, vos que sos perito, ¿qué determinás? ¿Es válido o no? Volvemos a la misma. ¿De qué lado estoy? ¿Soy perito de parte de quién? De la justicia. Bueno, de la justicia, Marcelo, está del lado de la justicia. No. Me ganaste, yo le iba a decir, pero no, pero bueno, no hay lado acá. Ese elemento, esa reconstrucción del hecho, donde a vos te dicen que Fernando Báez Sosa estaba detrás del auto y que los testigos no podían verlo, esto es lo que declararon en instrucción, y luego lo corres un poquito para que entonces los testigos que declararon nuevamente en el juicio digan, sí, yo vi cuando le pegaban la patada, vi esto, vi lo otro. ¿Eso es válido? Así. Es válido desde el punto de vista que no hay nada que me determine a mí en el espacio geoespacial o en el espacio geográfico exactamente dónde estaba. Entonces, esos métodos... Hay videos, vos dijiste que hay videos. ¿Hay videos? O sea, ¿hay videos o no hay videos? Si hay fotos, hay videos. Tenemos las dos. Tenemos fotos y tenemos videos. Bueno, entonces es válido según la conveniencia. Para mí hay una adulteración del material probatorio, claramente. Es válido, perdónenme, lo que surge del debate. Lo que pasó en la instrucción penal preparatoria es otra historia. En una causa con tanto riesgo de contaminación. Para dictar esta sentencia, lo que sucede en el debate es lo que los jueces tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen un sistema acusatorio y no tienen que leer el expediente. Tienen que llegar los tres a este estrado sin haber leído el expediente y no pueden hacer ninguna pregunta para producir prueba. Bien. Entonces, lo que escucharon es lo que les sirve para valorar. Vamos concretamente a eso. Eso no es un medio de prueba, entonces. Claro. No es una prueba objetiva. Es una reconstrucción. Porque aparte no se sometió a la contradicción. Es una prueba aportada en un alegato que no se sometió a contradicción y se dejó pasar y se reprodujo en reiteradas oportunidades acompañando las palabras de la parte acusadora. Entonces, para cerrar... Es una reconstrucción que hizo una parte interpretando los elementos de prueba que ella utilizó. Volvemos a lo mismo. No es una pericia donde objetivamente un perito reunió los elementos, los analizó en el laboratorio con una determinada ciencia y arribó a una conclusión. Lo que ustedes digan como abogados corresponde a ustedes. En algunos casos nos van a usar a nosotros para lo bueno como también nos van a usar para lo malo. No, el perito no sirve porque no es ingeniero en telecomunicaciones. No tenía que tener el título de ingeniero en telecomunicaciones. Tenía que analizar un Excel. Para analizar un Excel no necesariamente tenés que ser ingeniero en telecomunicaciones. Y sin embargo, se impugnan informes periciales porque dicen que esta celda tomaba a ese teléfono celular, no al de la punta. Entonces, ¿cómo puede ser que yo analizo un dato, un número, un registro? Me impugnás porque no soy ingeniero, pero el ingeniero dijo que eso es totalmente imposible de adulterar. Entonces, ustedes, como profesionales, son los que van a utilizar lo que le convenga de los dictámenes periciales. Si vos me decís que lo que se presentó es un informe pericial, está mal, porque no puede ser un perito que diga blanco después diga negro. Ahora, si vos... No lo introdujo ningún perito, nadie pidió una reconstrucción del hecho. Yo quiero dejar en claro este punto, porque muchas veces se piensa que los argumentos de los abogados constituyen prueba, y no es así. Esto es algo, un elemento que acompañó la querella al cerrar sus alegatos para graficar con imágenes el motivo de la acusación y a quienes involucraba. Entonces, quería que el experto en la materia nos aclare este aspecto porque influye de alguna manera en la reconstrucción social del hecho y también para los jueces. Nosotros no somos los encargados de encuadrar un hecho criminal. Para eso están ustedes. Yo lo que puedo decir es cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó y por quién pasó. Ahora, después ustedes son los que lo van a utilizar
para darle la calificación legal, que es lo que veo que no se terminan de poner de acuerdo entre ustedes. Imagínense nosotros los peritos que tocamos de oído en muchas cuestiones. Pero el alegato en realidad no tiene el más mínimo sentido y está puesto en la ley porque nosotros de alguna manera no tenemos que ganar la plata. Lo cierto es que los jueces, cuando terminaron de escuchar a los testigos y toda la prueba, ya tienen el criterio formado, y lo decíamos mientras estábamos sentados allí, Marcelo y yo, que bueno, que se podría sacar tranquilamente, con la presentación de la teoría del caso al principio, alcanza y sobra. Después deje a los jueces que trabajen con lo que vieron. Lo que nosotros les decimos no les sirve para nada a ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué le vamos a decir? Si somos querellantes le vamos a decir que el señor es culpable, y si somos defensores vamos a decir que es inocente. Esto es elemental. Dentro de eso elemental, quedamos nosotros los peritos para cerrar. No maten al mensajero, en este caso el mensajero soy yo. Instinto de preservación. Muchas gracias. Burlando la tenía muy fácil, tenía un video tremendo. Y en vez de esperar a que la presunción de inocencia me la destruya el Ministerio Público, realizar una actividad probatoria que al menos me sirva para hacer un balance. La familia de los imputados eran los criminales que debían ser condenados.